y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y en esas bendiciones y en ese Dios que se complace en tener misericordia, te saludamos a ti y a los tuyos y oramos para que el Dios del cielo, por medio de la exposición de la palabra, pueda edificarte, despertar en ti todo lo que Él tiene para ti, todo lo que hay en ti, todo el depósito de la gracia de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Que el Dios del cielo pueda tomar de lo mejor de sus tesoros y bendecir tu vida y tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a Jeremías en el capítulo 24. Vamos a leer los 10 versículos. Dice: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, con brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares a donde los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados en la tierra que les di a ellos y a sus padres. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Muy bien. Dios aquí usa una
metáfora y hace aquí una comparación y divide a la nación en dos grupos. A un grupo estaba representado por una cesta llena de higos buenos y la otra de higos malos. Y así Dios se refirió a los dos grupos. Estamos hablando de la dispersión. Brevemente voy a decir que Dios nos dio estos mensajes, o nos está dando estos mensajes, porque nosotros estamos viviendo una dispersión, no solamente nosotros, sino la iglesia de Cristo en el mundo entero. En el mes más o menos de marzo, Dios sacó a la iglesia de los lugares de adoración, de los edificios donde se le adora, y nos llevó a nuestros hogares. En algunos países todavía está prohibido reunirse. Nosotros una vez a la semana, otros hermanos en el mundo han regresado a adorar a Dios y luego han tenido que, debido al rebrote del virus, han tenido que regresar de nuevo a sus casas. Conociendo que Dios es un Dios de propósito y que nada sucede en la soberanía de Dios, que es una casualidad, y los que son espirituales todo lo miran por medio del Espíritu y saben que Dios anunció que venía un 9/11, un tiempo de emergencia donde Él iba a humillar a los reyes de la tierra y los iba a turbar, especialmente a esta nación. Y lo estamos mirando. También Dios dijo que iba a ser un efecto dominó, que esto no iba a terminar, esto iba a continuar. Yo sigo viendo el 9/11, no con la frecuencia que lo vi o que Dios me lo mostró por 4 años más o menos, pero estoy mirando. La verdad que los científicos no hablan de cosas buenas. Esta semana yo escuché a un científico decir que ni aún las vacunas serán una solución. Así que viene un tiempo muy difícil y muy complicado. Y no solamente cientos de miles de personas han muerto en el mundo y millones han contraído este virus mortal, sino que la economía de las naciones ha sido muy afectada y puede empeorar. Y eso significa revueltas, violencia, crisis y otros problemas sociales. La iglesia debe orar. El propósito de Dios, como lo dijo, es doblegar a los hombres y crear un ambiente donde los hombres puedan arrepentirse, convertirse y Él pueda traer salvación a los hombres. Dios no aflige innecesariamente, siempre tiene un propósito. No, Dios nos ha enseñado y hemos estudiado por todas las escrituras que Dios usa la dispersión como un castigo o un medio de disciplina para lograr un propósito con su pueblo, y también lo hace con los impíos. Comenzamos desde el cielo, hubo una dispersión. Dios echó a Lucifer y a sus ángeles que se rebelaron. Vimos lo que pasó con Adán y Eva, que fueron sacados del Edén. Vimos el ejemplo de los habitantes de Sinar, que fueron esparcidos por el mundo entero. Abraham también tuvo que salir de su tierra. Y así sucesivamente hemos estudiado la dispersión en Israel, las 2 dispersiones de Israel, o 3, porque los del norte fueron esparcidos en el 722 a.C., después Judá, en un proceso de 3 invasiones de los caldeos o de Nabucodonosor, la última 586, donde destruyó el templo y los palacios y las casas y volvió cenizas a la ciudad. Hizo un desastre allí. Y mujeres fueron violadas, los ancianos irrespetados
los jóvenes llevados cautivos, las doncellas violadas posiblemente. Fue algo muy terrible. Dios se llevó casi la mayoría de los judíos a Babilonia. Hemos estudiado y Dios nos reveló que la dispersión no es tanto el ser mudado de un lugar a otro lugar, sino que la dispersión en sí misma es espiritual. Es cuando el corazón se aparta de Dios y su pueblo pierde la capacidad de habitar con Dios en el mismo lugar. Por consiguiente, Dios se aparta o nos aparta. Lo último que estudiamos fue que en la relación de Dios con Israel como esposo, la primera vez fue él el que se fue cuando el arca fue llevada al templo de los filisteos. Después el arca regresó y más adelante, siglo después, Israel y Judá, ambos pueblos salieron de la tierra de Palestina, de la tierra de Dios, de la tierra deseada. Luego regresaron y cuando Cristo vino el esposo, no lo conocieron. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Jesús dijo llorando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, he aquí tu casa queda desierta. Cristo se fue al cielo, el esposo se ausentó esta vez. Israel fue a las naciones. En el año 70 los romanos invadieron, destruyeron el templo de Jerusalén. Después hubo otra revuelta de los judíos llamada la rebelión de Bar Cocheba, que era un revolucionario judío. Los romanos en tiempo de Adriano, el emperador, invadieron y los judíos lo sacaron de su tierra hasta que regresaron como nación. Se formó el Estado de Israel en mayo del 48, aunque el sionismo fue un proceso. Esa es la historia y el resumen. Hoy vamos a estudiar este contraste que habla Dios aquí entre los higos buenos y los higos malos. Voy a dar alguna información acerca de los higos para que podamos entender el sentido espiritual. El higo es uno de los productos o de los frutos de más importancia en la tierra de Palestina o en la tierra bíblica, junto con el olivo o la aceituna y las uvas. El fruto de la vid es el tercero en importancia y por tiempo, y todavía es muy importante en la economía de Israel o de la Tierra Santa. El higo es el fruto maduro de la higuera, se sustrae de la higuera. Es considerado un fruto muy delicioso. Hay un mensaje que yo prediqué basado en Jueces capítulo 9, versículos 10 y 11, y bueno, todo el capítulo, donde hablo de que aquella enseñanza acerca de he de dejar, donde estos tres árboles, la vid, el olivo y la higuera, rehusaron proclamarse rey, porque según los tres se andaba buscando un árbol que reinase. Ellos rehusaron diciendo que no iban a abandonar el propósito con el cual Dios los creó. El caso del olivo, naturalmente producir el aceite para la unción. El caso de la vid, para producir el fruto precioso y útil de lo que es el vino, y también
todo lo que es la utilidad de las uvas, ¿no? Y cuando se le preguntó a la higuera, al higo que se quería reinar, él dijo: ¿cómo yo voy a renunciar a mi dulzura que me dio el Señor para reinar entre los hombres? En otras palabras, ahí se nos enseña que el higo se caracteriza por su dulzura. Es un fruto muy codiciado, muy apreciado por los hombres. De hecho, cuando los espías fueron a expiar la tierra y trajeron naturalmente uvas, un ramillete de uvas, un racimo de uvas, también trajeron higos, porque es un producto principal en la Tierra Santa. El higo abunda no solo en la tierra de Palestina, sino en los países mediterráneos. Todos los países que son del Mediterráneo, en todos ellos se cultiva el higo. Debido al poco cuidado que exige, esto explica el consumo tan generalizado. Es fácil de cultivar, no es complicado. Y eso pues nos puede ir a nosotros enseñando por qué Dios, aquellos que se sometieron a su propósito y escucharon a Dios, Dios los compara con los higos buenos. El higo es agradable, es dulce, nutritivo, es alimenticio. Se cultiva porque no es complicado, no hay que trabajar mucho para cosecharlo, es muy fácil. Se distinguen los higos tempranos o lo que se llama brevas, que generalmente es el primer fruto de la higuera que se produce comenzando el verano, específicamente en junio. Y los tardíos en el mes de agosto y en el mes de octubre. La Biblia, Jesús en el sermón escatológico hizo quiero que me proyecten ahí a Mateo 24:32 para que ustedes puedan ver esto. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Porque en junio se producían las brevas. Fíjense ustedes aquí en el versículo 2 que dice: una cesta tenía higos muy buenos como brevas. Significa la higuera producía 2 veces en el año, en verano y ya llegando al otoño. En verano es específicamente en junio. Jesús lo pone como una señal profética. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús usó la higuera como metafóricamente como un anuncio de la llegada del tiempo. Jesús, y así lo ven muchos intérpretes, comparó a Israel con la higuera. Más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Sigo hablando del higo y sus características para que podamos entender la metáfora y la enseñanza de Jesús. Los higos se consumen frescos o secos o elaborados en forma de pan. Han visto el pan de higos, son muy deliciosos. Hecho de higos frescos amasados, así que se usa para hacer pan. Se usan también los panes de higo como remedio contra las úlceras. Por ejemplo, Isaías mandó aplicar un cataplasma de higos al rey Ezequías cuando estaba enfermo. Vamos a poner ahí Isaías 38, versículo 21. Dice: y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará.
En segunda de Reyes dice lo mismo, versículo 7, pero dice que sanó. Dice lo mismo, pero dice que sanó. Aquí dice sanará, allí dice que él sanó. Es interesante. Tomen una masa de higos y extendiéndola sobre la llaga sanará. Segunda de Reyes dice que ahí está. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola pusieron sobre la llaga y sanó. Quiere decir que el higo también se usa para sanidad. Amén. Son deliciosos, son nutritivos, son fáciles de cultivar. Con ellos se elabora el pan de higos, y ahora dice que es bueno para sanar. Así ustedes pueden entender por qué Dios, a los que se sometieron a su disciplina, dice que estos son considerados como higos buenos. Ya saben que brevas es el primer fruto, la primera cosecha que era en junio. Muy bien, más o menos tenemos una información. Vamos a continuar aplicando aquí ya directamente, yéndonos al pasaje. Esta narración de Jeremías capítulo 24 narra la segunda vez que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judá. La invadió en el 605, se llevó muchos cautivos, entre ellos a Daniel. Esta fue la segunda vez en el 597. Ahí se llevó a Ezequiel, y se llevó también aquí a Jeconías, que era hijo de Joacim, como lo dice ahí. Muy bien. Posiblemente al final, si me da tiempo, voy a contrastar a Jeconías con Matatías, que así será el otro nombre también del último rey de Judá. Muy bien. Pero entremos un poquito en tema. Muy bien. Lo primero que dice aquí, vamos a leer el primero comenzando. Dice: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. En la ilustración de Dios, las 2 cestas estaban en la puerta de la casa de Jehová. Eso es muy, muy significativo. Yo voy a mencionar 2 ejemplos de que la Biblia dice que el juicio comienza en la casa de Dios. ¿Me? ¿Dicen conmigo? Digan conmigo: el juicio comienza en la casa de Dios. Acuérdense que casa de Dios no es tanto un edificio, es el lugar donde el pueblo se reúne a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento se le daba mucha importancia al lugar, porque Dios por siglos había dicho que iba a elegir el lugar, y eligió el lugar, y Dios santificó ese lugar. Entonces allí estaban las 2 cestas de higos para ilustrar los 2 grupos. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 73? No tienen que buscarlo, cuando Asaf ora al Señor y él se perturbó porque, estoy parafraseando, él veía cómo los impíos prosperaban en todas las cosas, y según él, en sus quejas delante de Dios, no valía la pena ser justo, porque a los justos las cosas no les iban bien, pero a los impíos sí prosperaban a pesar de su iniquidad y de su maldad. Entonces él al final dice que él cambió de parecer cuando entró en el santuario de Dios. Dice: todo cambió cuando yo fui a la casa de Jehová. Allí yo vi cuál es el fin de los impíos. Mientras él estaba en su casa, en otros lugares, él no captó la diferencia. Él puso los ojos en lo que era una apariencia, pero después, cuando entró a la casa de Dios, recibió discernimiento, y Dios le reveló cuál era el fin de los impíos, que había una diferencia entre los justos y los injustos.
Otro ejemplo muy impactante, diríamos, y también más enfático, porque es casi 2 capítulos, y no tienen que buscarlo, en Segunda de Crónicas 6, 18 al 42, Salomón hace la oración dedicatoria del templo de Jerusalén, y él, le voy a decir, para refrescar la memoria de ustedes, él dice, le pide a Dios que santifique ese lugar y que ponga allí sus ojos y mire hacia abajo. Entonces dice, si tu pueblo Israel pecare contra ti y viniere y se humillare, tú, y como un estribillo se repite, y tú mirarás desde el cielo y tú perdonarás a tu pueblo. Y si tú castigaras a tu pueblo con sequía y plagas destructoras, y tu pueblo viniera a este lugar y se humillare delante de ti y pidiere perdón por sus pecados, tú mirarás desde el cielo y tú perdonarás a tu pueblo y tú tendrás misericordia. Así fue en una oración muy larga, y luego Dios se aparece a Salomón y le responde. Y dice, Dios le jura a Salomón que si él es fiel, como lo fue David, e Israel fuese también fiel, yo pondré mis ojos, mi nombre y mi corazón en esta casa. Esa fue la respuesta de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 12 al 22. Muy bien, quiere decir que Dios dijo que iba a poner sus ojos, su nombre y su corazón en la casa. Tú mirarás desde el cielo, dije Salomón. Repetía cada vez que oraba y pedía misericordia por un aspecto de la vida de su pueblo. Quiere decir que el juicio comienza en la casa de Dios. Por eso Dios lleva los higos. Podía llevarlos donde quiera, las 2 cestas, pero las llevó a la puerta de la casa de Jehová, donde tipológicamente, simbólicamente, estaba la presencia de Dios, y estaba real cuando se manifestaba, pero lo digo de esa manera porque Dios no habita en templos hechos de manos. Era una representación espiritual, aunque había manifestación de Dios. Muy bien, aquí dice que una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, que son los primeros frutos, que son los mejores a la primera cosecha, y otros que eran malos. Ya les dije que brevas eran los primeros higos que se cosechaban de la higuera, se cosechaban en junio. Ya dije esto y puse el ejemplo ahí de Mateo 24:32. Ahora, fíjense lo que dice de los higos malos. Dice, higos malos, dice, de tan malos que no se pueden comer. Y eso dice mucho. ¿Por qué? Porque el fruto representa el propósito de un árbol, el fin, el telos de un árbol, el fin. Recuerdan ustedes cuando hablamos del fruto maduro, que hablamos que al final la última etapa de un árbol es el fruto. Es donde es consumado el propósito del árbol con el fruto. Y el fruto generalmente es para comer, para que los hombres coman y se alimenten, y los animales también sean alimentados. Por eso la Biblia habla mucho del fruto, el fruto del Espíritu. Lo espiritual lo compara con fruto, y van a ver un poquito más adelante. Voy a hablar un poquito de esto o a continuación para que entendamos un poco. Pero el fruto es lo que bendice al hombre. En aquella alegoría que se menciona en el libro de los Jueces, capítulo 9, que hizo alusión a esa, donde se buscaba un árbol que reinara, y estos 3 árboles que eran los principales de la tierra bíblica, rehusaron a reinar. Ahí el higo, como dije, rehúsa reinar porque dice, yo fui creado para producir el dulce fruto del higo.
para bendecir a los hombres. Y los tres, tanto el olivo como el mosto o la vid, y los tres, y el higo, los tres rehúsan reinar porque dicen: yo no quiero privar a los hombres de la bendición de mi fruto. Yo fui creado por Dios para bendecir a los hombres y glorificar a Dios, porque el fruto hace que los hombres glorifiquen a Dios. Israel bendecía a Dios y había adoración y había ofrendas cuando había una buena cosecha. El fruto añade gloria al nombre de Dios, porque el fruto viene del cielo, es la bendición de Dios. Dios dio una palabra cuando creó para que la tierra produzca todo tipo de frutos, para que se alimente el hombre. Así que el fruto es la bendición de un árbol. Diga conmigo: el fruto es la bendición de un árbol. Si el fruto no se puede comer, es lo mismo que si no hubiera fruto. ¿Qué yo dije? ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Suena sencillo, pero es muy profundo. Si el fruto es malo, no sirve para comer, entonces es inútil. En vez de ser bendición, es una maldición. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Vamos a ver cuando fue a la higuera y no encontró fruto. Es una maldición. En vez de ser una bendición, cuando hay fruto hay bendición. Cuando no hay fruto es una maldición. Hay árboles que no tienen fruto. Por naturaleza no dan un fruto para comer. Puede ser que tenga alguna utilidad, porque Dios todo lo hizo para utilidad. Pero no hay árboles que no producen frutos para comer. Pero la bendición está cuando el árbol produce un fruto que se come, nutre, alimenta a los seres humanos. En este caso eran higos malos, tan malos que dice que eran tan malos que no. ¿Por qué? Porque eran malos, porque no servían para comer. Y eso tiene un sentido espiritual. Cuando nuestras vidas no dan el fruto del propósito de Dios, son inservibles. No servimos para nada. Podemos, como la higuera, tener muchas hojas y tener apariencia, pero si no tenemos un fruto, o si nuestro fruto es malo, no se puede comer, no beneficia a los hijos de los hombres, no bendice a los hijos de los hombres. Entonces, no representa a Dios. Dios es bendición, y todo lo que Dios hace es bendición. Y en Dios hay fruto. En Dios hay fruto. Ya van a ver. Vamos a ver si me ayudan aquí. Jesús dijo: el árbol que no da fruto debe ser desarraigado, porque es inútil e inutiliza la tierra. Vamos a leer Lucas 13 del 6 al 9. Por favor, a ver si me ayudan ahí. Lucas capítulo 13, después del 12, antes del 14. ¿Entendieron? Muy bien, comencemos con el 6. Dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Acuérdense que el higo es el fruto de la higuera. La higuera es el árbol, el higo es el fruto. Vuelvo y leo. Dijo también esta parábola, eso es Jesús enseñando: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué? Y no lo halló. Fíjense que dice en la viña, porque Dios consideraba a Israel como una viña. Siempre consideró a Israel como una viña. Pero ahora no habla del fruto de la vid, que es la viña, sino que habla de la higuera. Tenía una higuera plantada justamente en Israel, que era su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No halló el fruto. Si no lo halló, era como estos. Era higos
malos, tan malos que no se pueden comer. Si no se pueden comer, es lo mismo que si no tuviera fruto. No hay diferencia. Oh, yo tengo una higuera que tiene muchos frutos, pero ninguno se puede comer. Es como si no estuviera nada. Todo lo de Dios da fruto. Es útil y bendice a los hombres para la gloria de Dios. Sí, apláudale, alábale. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Seguimos. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? En otras palabras, no solamente no da fruto, sino que ocupa un lugar que otro árbol puede ser plantado allí y puede producir. Así que ni es fructífero, y lo que está es impidiendo, tomando un lugar. Y yo pregunto, ¿tú ocupas un lugar o tú das fruto? ¿Tú ocupas un lugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Un lugar? ¿Eres útil? ¿Tú das fruto? Si no, perdóname, eres un estorbo, porque estás plantado en la viña del Señor, en el terreno de Dios. Por eso las cestas fueron llevadas a la casa de Jehová, para representar que es en la presencia de Dios. La presencia de Dios todo lo revela. Podemos maravillar, asombrar a los demás con apariencia, con hojas, con aparentes frutos, pero si son malos, si no se pueden comer, es como si fuéramos estériles. Entonces estamos ocupando un lugar que otra persona en el lugar de nosotros puede producir fruto para que Dios sea glorificado y para que los hombres glorifiquen a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos de bendición, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres glorifiquen a Dios. Cuando damos fruto, la gente bendice a Dios por causa de nosotros. Cuando la gente viene a nosotros a buscar, y Dios también, y no encuentra, hay frustración, hay decepción. Seguimos hasta el 9. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Seguimos. Dice, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Qué bueno es el Señor. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Jesús está refiriéndose a la nación hebrea. Dice que 3 años que fue el ministerio de Jesús. Le dijo al Padre: déjalo un poquito más, Señor. Conocemos esto. Repito, no producir fruto o producir fruto, un fruto malo, es lo mismo. Representa inutilidad y en el sentido moral representa maldad, iniquidad. Cuando no somos una cosa, cuando no somos de la verdad, somos de la mentira. Miren lo que enseñó Jesús. Vamos a leer estos 2 pasajes. Son los mismos, pero hay diferencias de algunos detalles. Mateo 7, 15 al 20. Vamos a leerlo rapidito. Mateo 7, 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Párense ahí. El contexto está hablando de los falsos profetas, porque un profeta es una persona que tiene un mensaje.
Si hay un ministerio que engaña, es el profeta. Porque el profeta habla supuestamente en nombre de Dios. Así dice Jehová. Y los que temen a Dios prestan atención, se llenan de temor reverente porque alguien está hablando en el nombre del Señor. Quiere decir, tiene apariencia que Dios está hablando por él. Pero si su mensaje, si él es falso, entonces su mensaje también lo es. Entonces, el contexto es, hay profetas que son como la higuera y como estos. Tienen un fruto, pero es un fruto malo. Miren lo que sigue diciendo. Sigan con el 16, ahí rapidito. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. Aplicándolo acá, frutos buenos, frutos malos, frutos útiles, frutos inútiles. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, cada árbol da su fruto. Sigan. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos, párense ahí. Todo buen árbol da ¿qué cosa? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Sigan. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjense, esta es una tremenda enseñanza. Los árboles malos no pueden dar buenos frutos, como los falsos profetas. Y viceversa, lo contrario. Los árboles buenos no pueden dar malos frutos. Porque el fruto obedece a la naturaleza del árbol y al proceso del árbol. Y yo dije, al proceso del árbol. Porque si el árbol no se procesa como debe ser, puede ser que dé malos frutos. Por eso es importante en la vida espiritual el proceso de Dios en nuestras vidas. ¿Quién fue tu maestro? ¿Qué ejemplo te dio? ¿Cómo te enseñó? ¿Te aprovechó la enseñanza? ¿Pusiste el interés? ¿Pusiste el corazón en lo que se te enseñaba? ¿O te sentaste por años como un saco de papa en un banco de una iglesia, a escuchar y a escuchar, y no asimilaba nada? Y para ti lo que oías de Dios era un mandamiento aprendido. No te aprovechó el oír, porque no había corazón para oír. Entonces, hay dos cosas que determinan el fruto. La naturaleza del árbol, porque un árbol bueno da frutos buenos si ese árbol es procesado bien, se siembra en un buen lugar, en el proceso se le suministra el agua, se le poda, porque cada árbol tiene un proceso. Y los agricultores conocen, cada experto que cultiva, por ejemplo, la vid, sabe cómo es que se trabaja con la vid. Cada árbol tiene los requisitos para que dé buenos frutos. Por eso el Señor no solamente nos dio una nueva naturaleza, sino que nos mandó al Espíritu Santo, y para que nos inste, nos lleve a toda verdad y nos estimule al amor y a las buenas obras, para que la naturaleza de Cristo en nosotros, procesada en la madurez del Espíritu, pueda producir el fruto de acuerdo a la naturaleza, que es el hombre nuevo. Dale un aplauso al Señor. Amén. No solamente es importante haber nacido de Dios, es importante vivir en el Espíritu. Es como el apóstol Pablo habla de los tres hombres. El hombre psúquicos, que es el hombre de la mente, de la psiquis, de la mente, es el hombre natural. Ese hombre no es convertido, no tiene la naturaleza de Dios. Pero está el hombre sarquicos, es carne.
Según Pablo, los corintios eran sarquicos. Significa que habían nacido de nuevo, pero eran carnales, andaban en la carne, había entre ellos incestos, vicios, excesos de todo tipo. Dice, yo no los puedo llamar a ustedes neumáticos. Neuma es espíritu. ¿Qué es un neumáticos? Alguien que nació del espíritu, tiene la naturaleza, pero también anda en el espíritu. Por eso da fruto del espíritu. ¿Te entiendes? Pero el hombre sarquicos tiene la capacidad, porque tiene la naturaleza de Dios, pero es carnal, anda en la carne. Entonces, aunque tiene la capacidad para producir el fruto de Dios, no lo produce porque es carnal, no se deja procesar por la santificación que es en el Espíritu Santo por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser higos malos es una consecuencia. Ser higos malos es el resultado de algo. Leamos el 20, el 19 y 20 para terminar todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quédense ahí. Todo árbol que no da buen fruto, no es que dé fruto, que dé buen fruto, es echado en el fuego. Y eso es lo que se hace. Cuando no hay fruto, se toman las ramas y se echan a quemar, porque ¿para qué? ¿Para qué está inutilizando la tierra y quitando espacio y dañando la era o el sembrado con tantas hojas, tantas ramas, y si no hay un resultado? El versículo que sigue. Así que por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. No voy a leer pero en este mismo pasaje citado en Lucas 6, 43 al 45, vamos a ponerlo rapidito, lo leemos rápido sin comentar. Es el mismo pasaje, pero hay algo que añade Lucas. O sea, Lucas dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Sigan, y eso lo comentamos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Sigue. Ahora miren, escuchen ahora la aplicación. El buen hombre, diga el nacido de Dios, del buen tesoro de su corazón saca buena cosa. Diga, de la naturaleza nueva de Cristo saca cosas buenas, porque tiene el fruto del Espíritu en su naturaleza, porque nació del Espíritu. El hombre malo, el hombre que no ha nacido de nuevo, del mal tesoro de su corazón, del corazón adánico, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de la naturaleza que hay en ti habla la boca, porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. El mal o el bien comienza en el corazón y sale para afuera. Sí, muy bien. Vamos a leer el pasaje donde Jesús maldijo la higuera para que veamos algo. Marcos 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. ¿Lo tienen conmigo? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, dice ahí. Párense ahí, Jesús tenía hambre. ¿Qué tenía? Hambre. Tenía hambre, tenía una necesidad fisiológica y fue a buscar el fruto a esa higuera y no lo halló.
Ahora dice ahí, pues no era tiempo de higos. Wow, Jesús vino a buscar fruto en una higuera que no era tiempo de producir higos. Sigan conmigo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante saben que se secó. La nación hebrea no respondió al llamamiento del Señor y por eso le anuncia su juicio, la maldijo. Este árbol tenía hojas que vienen con los primeros frutos, aunque como señala Marcos no era tiempo de higos. Porque, escuchen, parece que Jesús se acercó allí y era primavera. ¿Cómo yo sé que era primavera? Porque estaba llegando a Betania y más adelante, unos días después, lo crucificaron. Y Jesús murió en primavera, en la Pascua, que era comenzando entre marzo y abril. Quiere decir que si los primeros frutos eran en junio, estaban en primavera. Jesús se refería a la nación hebrea. Pero escuchen ahora aquí el asunto. Ya en primavera, aunque no es el tiempo de cosechar higos porque es en junio, pero por lo menos hubiera tenido el fruto verde. Y ni siquiera tenía fruto verde. Fruto verde significa que estaba en el proceso para maduración. Solamente tenía hojas. En otras palabras, para Jesús, si no tenía fruto, aunque sea el fruto verde, es un árbol inútil porque no iba a dar fruto. Si en primavera, que se sobreentiende que ya el fruto haya brotado verde, se iba procesando hasta que maduraba en junio, no tenía fruto. Jesús dijo, esta, aunque la dejen, no va a tener fruto. Esta, aunque la dejen, esta higuera, aunque la dejen, va a llegar junio y va a llegar agosto y no va a dar ningún fruto, porque si ya se sobreentiende que debe tener el fruto aunque sea verde. ¿Saben lo que yo interpreto? Que los 3 años de la higuera era el ministerio de Cristo. Y Cristo dijo, bueno, aunque yo no he terminado un ministerio, me falta la cruz, por lo menos en 3 años y medio deben tener algo de lo que yo he dado, aunque sea el fruto verde. Pero aquí yo no veo nada, solamente religiosidad y apariencia religiosa. Hay un pensamiento, la presencia de los higos sin el fruto es indicación de la profesión religiosa puramente nominal de Israel y constituye una tremenda advertencia acerca del peligro de la religiosidad aparente, mucha apariencia. Ahora, ya ustedes tienen un cuadro completo. Ahora podemos entrar a la aplicación del pasaje de Jeremías 24. ¿Están listos? Vamos a Jeremías 24 a sustraer el mensaje aquí. Ya verán lo raro del mensaje. Miren ustedes, leamos del 4 al 7. Dice aquí, y vino a mí palabra de Jehová, 24:4, diciendo, así ha dicho Jehová, Jehová Dios de Israel, como a estos buenos, higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Escuchen, para bien. Para bien. Los transporté para bien. Noten 2 veces. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Cuántos saben que la dispersión es para bien?
¿Cuántos saben que toda disciplina del Señor es para bien? ¿Cuántos saben que Dios no aflige a sus hijos innecesariamente? ¿Cuántos lo saben? Mis pensamientos para contigo son pensamientos de bien y no de mal. Te haré bien. La disciplina no es, mis amados, no es una venganza de Dios. No es para Dios molirte y acabarte. El religioso, cuando ve disciplina, lo que piensa es que Dios se va a vengar de mí. Hay un juicio, me va a acabar. Mis amados, Dios no acaba con los hijos. Dios disciplina a los hijos. A los que no son hijos, entonces otra cosa. Hay juicios para ellos. Pero siempre es para bien. Siempre es para bien. Toda disciplina, tu enfermedad es para bien, tu fracaso es para bien, la muerte de tu familiar es para bien, la pérdida de la casa es para bien, la pérdida de trabajo es para bien, el fracaso es para bien, todo es para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Escuchen aquí lo que sigue diciendo, mis amados. Fíjense otra cosa que aquí, que 2 veces habla de Dios poner los ojos sobre los hijos buenos. La primera vez es el versículo 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados. Así miraré a los transportados. Y el verbo que se usa aquí se puede traducir, así los conoceré. Es el mismo verbo que usa Éxodo cuando dice que Dios vio la aflicción de Israel en Egipto y Dios los reconoció a los hijos de Israel. Esa es la misma palabra, conocer. Conocer es el mismo verbo, conocer, que significa poner los ojos para reconocer a alguien. ¿Es este Vicente? Bueno, no tiene pelo, se parece. Tiene una gafa, se parece. El colorcito de así, caribeño, quemadito, se parece. Pero quítate, a ver, para ver, mira. Es Vicente. Yo lo estoy mirando para reconocerlo. Cuando Dios vio a Israel 400 años, descendió, vio la aflicción y dice, y cuando clamaron y lloraron, Dios identificó el clamor y dijo, estos son los hijos de Abraham con quien yo tengo un pacto, descenderé a libertarlos. Amén. Gloria a Dios. Dios, cuando Salomón dedicó el templo, dijo, pondré mis ojos. Siempre pondré mis ojos de día y de noche sobre esta casa. Cuando Dios dice que pone sus ojos, es que no quita su mirada, no te da la espalda, está ahí contigo, en todo tiempo está ahí contigo. Y miren la segunda vez que habla de mirar. Miren lo que dice el versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. 2 veces dice miraré, pondré mis ojos, pondré mi mirada. La palabra se puede traducir, los voy a vigilar, como el padre que anda detrás del niño para cuidarlo. Los adolescentes se rehúsan porque son inmaduros. No me cuides tanto, yo me puedo cuidar. Que se pueden cuidar, no se cuidan de nadie. Salen embarazadas antes de tiempo. Buscan un novio, hijo de un narcotraficante. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Se enamoran de quien no se deben enamorar. Salen embarazadas antes de tiempo. Fracasan en la universidad. Y todo lo hacen mal, pero dicen, no, yo sé, no me sermone más, no me cuide tanto, yo se me sé cuidar. Así es el inmaduro, así es espiritualmente. No nos dejamos cuidar de Dios. Vemos a Dios como un juez vengativo que anda detrás de nosotros con el garrote en la mano para darnos un mazazo en la cabeza cada vez que hacemos algo malo. Nos exhorta, nos amonesta, interpretamos mal a Dios. Nos sacaste de Egipto al desierto para matarnos en el camino. Y mire lo que sigue diciendo. Escuchen ahora.
porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra. A los higos buenos Dios los volverá a la tierra. Y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Él arrancó a los cananeos para plantar a Israel. La palabra arrancar se usa muchas veces, los arrancaré de esta tierra. Pero dice Jehová, yo los volveré a traer y no los voy a arrancar más, porque son higos buenos. Yo no tengo el tiempo para detenerme porque quiero hacer un contraste. Ahora miren el otro grupo. Miren ahora lo que dice el 7. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y serán, dice, y serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Escuchen la aplicación. Siempre que Dios habla de la dispersión, habla que es porque el pueblo, acuérdense de la enseñanza, el pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos. Así que dispersión es cuando el corazón se aleja de Dios. Restauración es cuando se acerca a Dios. Pero nadie se acerca a Dios si no viene un toque del Espíritu. En estos días de la pandemia, mi oración insistente a Dios ha sido: Señor, por nosotros mismos no podemos venir a ti. Tú tienes que hacer una obra. La iglesia languidece, la iglesia muere, la iglesia está dormida. El mundo está perdido. La iglesia tiene 20 siglos en general en extravío. La iglesia está ajena a la vida de Dios. La iglesia tiene la mirada en los entretenimientos. Estamos muy lejos del corazón de Dios. Entonces Dios tiene que venir a intervenir. Solo nos salva una intervención de Dios. Los que estaban en Babilonia no regresaron por su propia cuenta. Dios hizo una obra en ellos. Cada vez que hay arrepentimiento, hay avivamiento, es la obra de Dios. Siempre es la obra de Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios es porque Dios lo toca. Dios hace una obra en el corazón. Pero Dios requiere hambre y sed de justicia. Dios requiere pobreza de corazón. En ese sentido, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La pobreza espiritual significa reconocimiento de lo que soy. Necesito a Dios. Ven, Dios, me humillo, confieso mis pecados. Hay un toque del Espíritu para yo poderme levantar. Él dice ahí: ellos me conocerán. Fíjense que la palabra mirare, yo los conozco a ellos. Ahora ellos me tienen que conocer a mí. Yo los reconozco a ellos. Conoce Jehová los que son suyos. Pablo dice: ustedes conocen a Dios, y como que rectifica y dice: más bien son conocidos de Dios. Qué hermoso es cuando en el pacto aquí, recuerden ustedes que yo he hablado mucho del pacto y he dicho que el pacto es: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí dice: ustedes volverán a ser mi pueblo y yo volveré a ser vuestro Dios. Como esposos me han abandonado, han sido infieles, pero yo vuelvo el corazón de ustedes a mí, como dice Jeremías más adelante en el nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo entre ustedes. Todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Nadie va a decir a uno: conoce al Señor, pues todos me conocerán. Le pondré mis leyes y mi temor en su interior, en sus corazones. Mis amados, en esta pandemia tenemos que gemir, clamor, María, intercesores. No nos detengamos. Mis amados, hay que orar por los enfermos, hay que orar por los que tienen accidentes. Sí, hay que hacerlo, pero no dañemos la intercesión. Hay algo más importante para Dios que nuestras necesidades individuales. Hay un propósito de Dios. La iglesia tiene 20 siglos peregrinando. Basta ya. Yo le digo a Dios: tiene que llegar ya el reino de Dios. Estoy como Simeón, estoy como Ana, estoy como aquellos hombres que anhelaban el reino de Dios. No debe ser palabras: venga tu reino, que venga. Cristo tiene que reinar. Basta ya. Yo le oro a Dios constantemente: tienes que terminar el tiempo de los gentiles, lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles, el tiempo de gracia.
hacia las naciones, y luego Dios se volverá a su pueblo Israel. Ahora, miren los últimos versículos para que entendamos. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, que fue el último rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados en la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Ven la diferencia? Hambre, pestilencia, infamia, vergüenza a los malos higos. Ahora, déjame tu atención aquí. Ahora viene el rema de esta palabra. ¿Quiénes eran los higos malos y quiénes eran los higos buenos? Porque, mis amados, si los que estaban en Babilonia eran los higos buenos, ¿por qué fueron llevados a Babilonia? No fueron llevados a Babilonia porque eran buenos, aunque yo sé que muchos como Daniel y otros eran buenos, eran gente de Dios. Pero todos los que se fueron no eran todos buenos. Ahora, Dios define quiénes eran los buenos y los malos en los primeros versículos. Vengan conmigo aquí. Miren aquí. Comencemos para cerrar. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como labrevas, y la otra cesta tenía higos malos, muy malos. Ahora, aquí habla de 2 grupos, mis amados. Habla del grupo, habla de los que fueron llevados a Babilonia y los que se fueron a Egipto. Ahí está el asunto. La diferencia es, y este es el contexto, que Dios está consolando después de la segunda invasión, y le está diciendo: yo fui el que decidí transportarlos a Babilonia. Y Dios habla de una maldición a los que se fueron a Egipto, porque muchos, para escapar de Nabucodonosor, se fueron a Egipto, porque Egipto peleaba con Nabucodonosor por el mundo, y ellos fueron a buscar ayuda en Egipto. ¿Recuerdan el mensaje que yo prediqué? Egipto, el rival de Dios, porque ellos se querían ir a Egipto, pero Dios, cuando salieron de Egipto, les dijo: nunca más volverán por ese camino. Y cuando cerró el Mar Rojo, les cerró la ruta hacia Egipto. Dios aborrecía a Egipto. Entonces, pena que no me dé el tiempo, pero si ustedes conocen la Biblia van a saber. Yo tengo aquí los pasajes de la Escritura. Por ejemplo, no lo tienen que buscar, pero en Jeremías 39, 1 al 10, describe cuando Nabucodonosor invade la tercera vez. Se lleva a Sedequías, pero le saca los ojos al último rey. Este Sedequías, mis amados, 2 veces llamó a Jeremías en secreto y le dijo: si tienes palabra de Jehová, hay palabra de Jehová, dímela. Hasta lo sacó de la mazmorra, del pozo, escondido de los príncipes, porque tenía miedo. Y Jeremías se le dijo: sí, tengo palabra de Jehová. Si tú te entregas al rey de Babilonia y tú te sometes al castigo, tú serás librado, y esta nación será librada, y el templo no será destruido. 2 veces se lo dijo a ese sinvergüenza, aunque era de la casa de David. Era un higo malo, muy malo. Entonces, más adelante,
ahí mismo, en el mismo capítulo, no lo tienen que buscar porque no tengo el tiempo, pero en ese mismo capítulo 39 habla que cuando Nabucodonosor se llevó a Raimundo y a todo el mundo a la tercera vez y destruyó el templo, dejó unos cuantos en la tierra que eran campesinos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Unos cuantos dejó? ¿Cuántos? No sé, miles, pero eran pocos relativamente. Y a ese grupo se les llama el remanente que quedó allí en Palestina. No tengo el tiempo, pero en el capítulo 42 de Jeremías, ellos llaman a Jeremías y le dicen: consulta a Jehová por nosotros, y lo que Jehová te diga lo haremos, te juramos que lo vamos a hacer. Jeremías fue y duró 10 días orando. Al cabo de los 10 días los llama. Ellos vinieron y dicen: ya tengo palabra de Jehová. Así dice Jehová: no se vayan a Egipto ni a ninguna parte, quédense aquí. No teman al rey de Babilonia, porque Jehová los va a cuidar aquí. ¿Qué hicieron? Después que le dieron la palabra a Jeremías, capítulo 43 entero habla de eso. Dijeron: Baruch, el secretario, te ha persuadido, tú estás mintiendo, Dios no ha hablado por ti. Y no solamente se fueron a Egipto, se arrastraron y secuestraron a Jeremías y a Baruch y se lo llevaron a Egipto. Entonces, escuchen aquí, en resumen acá: higos buenos, entre comillas buenos, son aquellos, atención, que cuando Dios a través de Jeremías por muchos años les habló que los iba a mandar a la diáspora, a la dispersión, como castigo por sus pecados, aunque de mala gana, aunque sufriendo, aunque desoyendo a Jeremías, no tuvieron otra alternativa que ir a la dispersión. Ahora, muchos, contradiciendo a Dios, se fueron a Egipto. Y este último grupo, oigan esto, estos se les llamaba el remanente, lo que el viento no se llevó. Miren la misericordia que Dios a ellos no los castigó. Les dejó toda la tierra de Palestina y el favor del rey, porque Nabuzaradán, el capitán, los cuidaba. Y le pusieron un capitán a Gedalías, que lo llamaba, y lo mataron. Entonces, aquí viene la enseñanza. Todo esto es para decirles lo siguiente. En realidad, pocos eran higos buenos. Todos casi eran higos malos. La diferencia era que los que estaban en Babilonia y los que estaban siendo transportados aceptaron el castigo de Dios. Y los otros, cuando Dios dijo: para Babilonia, no queremos diáspora, no queremos dispersión, queremos irnos a Egipto. Y se fueron al lugar que Dios aborrecía. ¿Saben qué pasó? Tiempo después, Nabucodonosor invadió Egipto y acabó con todo. Y no se escaparon de Nabucodonosor. Allá la espada los alcanzó. Pero Dios tuvo misericordia de los que aceptaron el castigo, de los que aceptaron la disciplina. Entonces, el fin de todo discurso es esto, según el contraste aquí. Según el contraste aquí en el contexto. Hijos buenos son aquellos hijos que, aunque sufran la vergüenza, las crisis, aceptan el castigo de Dios. Los hijos malos son aquellos que rehúsan y se rebelan contra el castigo de Dios. Yo escribí, y con esto termino. Lo primero que yo escribo cuando escribo un sermón es el rema. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es esto:
Pongan atención. Es mejor someterse y sufrir el castigo de Dios que la desobediencia. Porque resistirse al castigo o a la disciplina o juicio de Dios es en sí mismo una forma de desobediencia. Cuando Dios te está disciplinando y tú te vas a Egipto, te vas al mundo, rehusas, yo no quiero sufrir, yo no quiero ir a una dispersión, yo no quiero coronavirus, yo no quiero pandemia, yo no quiero esto. Pero eso es lo que Dios quiere. Y si mi padre decidió castigarme, soy bienaventurado, porque Dios disciplina a los hijos, no a los bastardos. Amén. Y ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, dice Hebreos capítulo 12, capítulo 11. No es causa de gozo, pero sí nos hace participar de su santidad, porque al final Dios nos madura y logra un propósito. Nos humilla, pero como dice ahí, luego nos levanta, luego vuelve la mirada a nosotros, vuelve y nos levanta, vuelve y nos restaura y dice: no los voy a desarraigar más, los voy a plantar en mi tierra para siempre. Así termina la historia de la dispersión, en una restauración final y permanente. Sigo. El que sufre el castigo, juicio o disciplina del Señor es considerado hijo bueno, y hay para ellos esperanza de restauración. Pero rebelarse contra la disciplina, juicio o castigo del Señor es considerado como rebelión y obstinación. Los que asumen esa actitud o conducta son considerados higos malos, y para ellos no hay esperanza de restauración, sino un doble castigo. Los higos buenos se pueden extraviar, se pueden confundir, hasta pueden pasar por un tiempo de distanciamiento de Dios. Pero como tienen el corazón de Dios, pueden interpretar cuando Dios los está disciplinando. Muchas veces la disciplina es el primer paso del proceso de restauración. David decía: bueno me fue ser humillado. Antes de ser humillado, dice, yo andaba extraviado. No solamente es madurez, es colaborar con Dios, es entender el proceso de Dios. Mis amados, la iglesia en este tiempo ha sido disciplinada, porque esta plaga no solamente ha sido para las naciones. La iglesia ha sufrido la consecuencia también, saliendo de los edificios, del lugar de adoración. Hemos pedido el confort. Y yo le estoy pidiendo a Dios, porque Dios me ausentó, diríamos, por 2 semanas para descansar. Total, no pude salir de la ciudad. Dios me lo prohibió en cierto sentido. Entonces me tuve que quedar ahí haciendo algunas llamadas, algunas cosas. En realidad fue un semi reposo, porque yo no estaba completamente reposando. Pero digo: Dios mío, ¿por qué? Y dice, lo único que interpreto es: voy a silenciar la voz del profeta por un tiempo. Pero cuando estoy saliendo de este estado, le digo al Señor: Dios santísimo, yo no puedo venir aquí a hablar temas que no tienen relación con esto. Yo no puedo salirme del contexto de Dios.
Estamos justamente en medio de una disciplina, un juicio, o como ustedes quieran llamar. Dios nos ha metido en una dispersión, pero aquí dice que si somos higos buenos, nos vamos a someter a la voluntad de Dios con agrado. Aunque lloremos, aunque gimamos, hay esperanza de restauración, hay esperanza de honra, hay esperanza de que Dios ponga los ojos en nosotros, mis amados. Yo prefiero que Dios me castigue, pero yo no voy para Egipto. El día que yo me bauticé, Egipto se cerró para mí en las aguas del bautismo. Las cosas viejas pasaron. Yo no vuelvo atrás. Yo sigo a mi Dios, aunque sea a Babilonia, aunque sea a la diáspora, aunque sea al exilio. Porque, mis amados, en el exilio Dios no abandonó a su pueblo. En el exilio Dios mandó a Ezequiel. Ezequiel fue profeta ya, y Jeremías, y había otros profetas en Babilonia cuidando al pueblo. Ahora te voy a hacer un contraste y termino con eso, con dos hombres que menciona aquí. Aquí menciona dos hombres. Aquí menciona a Sedequías, que oyó consejo de Dios y se resistió. Y más adelante en el capítulo 39 de 1 al 10 dice que se fue, que abrieron una brecha en el muro y se escapó, y allá fue alcanzado por Nabucodonosor. Mató a sus hijos, degolló a sus hijos en su presencia y le sacó los ojos. Ezequiel en Babilonia dijo que Sedequías iba a entrar a Babilonia, pero no la iba a ver. No dijo que iba a ser ciego por Dios, no la va a ver. Entró ciego y no vio Babilonia. Yo prefiero ver el lugar de la dispersión, pero ver con los ojos a Dios. Conocer, como dice ahí, me conocerán. Yo tengo que interpretar y saber quién me está disciplinando. No es el diablo que me disciplina, ni siquiera son mis pecados, aunque sean los que me hayan llevado al extravío, sino que Dios se vale de lo que sea para salvarme, porque soy hijo, porque me ama, porque sabe que soy dado justamente al extravío y tiene misericordia. Ahí menciona dos hombres. Menciona a Jeconías, si lo pueden ver ahí en el 1, Jeconías, y más adelante a Sedequías. ¿Saben? Ese Jeconías era Conías. Era un hombre que Jeremías dijo que se iba a quedar sin descendencia y que un hijo de él nunca se iba a sentar en el trono de David. ¿Saben cómo termina Jeremías? Vamos a leer cómo termina Jeremías, capítulo 52, para terminar. Ahí, el último versículo, capítulo 52 de Jeremías. Los últimos 3 versículos, del 31 al 34. Miren lo que dice. Jeremías 52, 31 al 34. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, ese es el mismo Jeconías, diga conmigo, rey de Judá, en el mes 10º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, ese era el hijo de Nabucodonosor, ya Nabucodonosor había muerto. En el año primero de su reinado, alzó la cabeza Joaquín, a Jeconías, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Sigan conmigo. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Sigan. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de ¿qué? De su vida. Sigan conmigo. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Amado, es mejor estar en Babilonia. Ahí están los dos que se menciona ahí. El otro se fue sin ojos y perdió todos los hijos porque se resistió a la palabra y a la disciplina del Señor. ¿Cuántas veces Jeremías, vete a Babilonia y no va a pasar nada? Déjate, sométete, rey de Babilonia. Es el castigo. Ya Dios lo determinó así. Era un hijo malo. Y este, que no era un hijo bueno, como 37 años después, Dios se acordó de él y tuvo misericordia de él. Nadie es bueno, solo Dios. Pero aquí Dios llama higos dulces aquellos que se someten a Él.
aún a su castigo, aún a su trato, aún a su disciplina. Dios dice, antes eran amargos, pero ahora, ¿cómo se someten a mí? Resistir a Dios, resistir el castigo de Dios es desobediencia. Someterse a Dios, a su castigo, es obediencia. Y somos considerados como higos buenos. Que Dios nos ayude, que seamos higos buenos. Aceptemos la dispersión de Dios, porque 2 veces dice Dios, es para hacerte bien. Oremos. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, 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 Señor. Muchas gracias. Tú nos hablas, Señor. Tú al hijo que amas, a este castiga, a esta disciplina. Ninguna disciplina en el presente es causa de gozo. Es mejor verte castigándonos y no verte lejos de nosotros. Este mensaje nos llena de esperanza, pero a la vez nos hace una alerta de que cuidemos el corazón, que no se endurezca ni se rebele contra ti. Ayúdanos, Señor. Estamos frente a una disciplina férrea, difícil, complicada. Ayúdanos a orar. Abre el camino de la luz, porque luz está sembrada para los justos. Déjate ver, Señor. Déjate ver con claridad. Yo te estoy orando para que tú nos digas qué debemos de hacer, además de arrepentirnos y convertirnos. ¿Qué tú quieres de nosotros como iglesia en este tiempo, Señor? Llévanos bien, que se acabe la indiferencia, la apatía, que no nos conformemos a esta situación como que no pasa nada, como que es circunstancial. Hay que seguir orando, gimiendo, clamando, mirando hacia arriba, a ver hacia dónde tú nos llevas. Llévanos bien a nuestros hogares, guárdanos de accidentes en el camino, trae a los hermanos que vienen de camino. Ten misericordia de nosotros, Señor. Yo extiendo mi diestra y te bendigo, pero con esa adoración y alabanza también bendigo a tu pueblo. Que todos seamos hijos buenos, hijos que se someten al Padre y que aceptan del Padre aún el castigo, porque todo lo que procede de ti es bueno en gran manera. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.